Buenos días a todos. Antes que nada agradeceros vuestra asistencia, la verdad que da gusto que hayáis venido porque no la teníamos todos con nosotros a esta altura. Entonces, bueno, es un placer para mí presentaros al ponente del coloquio de hoy, a Francisco Aragón Artacho, para muchos de nosotros Fran, para mí colaborador y gran amigo. Y bueno, brevemente deciros que Fran se licenció en la Universidad de Alicante en el 2002, después consiguió el grado de doctor en la Universidad de Murcia, 4 años después, y tras un año probando en el mundo de los negocios de las empresas en Madrid, volvió a la Universidad de Alicante con un contrato Juan de la Cierva. Tras el periodo de 3 años, entonces ya marchó a Australia, donde consiguió un contrato de investigador asociado al centro Karma. Pero ahí es donde está trabajando ahora, aunque no va a estar con mucho tiempo porque ha conseguido una postdoc en Luxemburgo durante 5 años. Y hablaros sobre los intereses científicos de Fran, que se centran prácticamente en la teoría de optimización, tanto desde el punto de vista teórico como computacional, en análisis variacional, análisis convexo y también el estudio de métodos de proyección, prácticamente. Ya cuenta con un buen número de publicaciones y hoy en particular nos va a hablar sobre uno de sus trabajos que está teniendo un gran impacto mediático. Y de hecho ya os dejo con él, que nos va a contar cómo se puede caminar sobre los números. Muchas gracias, Victoria. Bueno, gracias por invitarme a venir a Sevilla. Es la primera vez que vengo aquí. Probablemente sea la peor época para venir, pero me está encantando. Así que tengo que venir cuando haga un poquito menos de calor y ver qué tal. Bueno, muchas gracias también a Linus y todo. Y bueno, lo que vengo a contar es algo que realmente no tiene nada que ver con lo que trabajo normalmente en investigación, pero desde 2011, bueno, estoy con John Borwein, que es el que está aquí en medio, en mi caso, y John hace de todo un poco, trabaja normalmente en optimización, pero también hace trabajo sobre teoría de números, etc. Entonces esto empezó con un proyecto que empecé a ayudarle a hacer unos dibujitos, a un artículo que estaba haciendo. Entonces cada vez empezamos a hacer más dibujitos, ahora os contaré qué tipo de dibujos son, y cada vez fue creciendo hasta que escribimos un artículo y bueno, y la verdad es que genial, al final todo muy bien. Bueno, este es David Bailey, no sé si lo habréis conocido, no sé si conocéis, hay un algoritmo que es el que normalmente se utiliza hoy en día para calcular dígitos del número pi, que se llama el DDP, y la D, una de las D viene por David Bailey, la otra es por Peter Borwein, que es el hermano de John, y la D es Simon o algo así, no recuerdo muy bien. Y bueno, el algoritmo este lo que permite es calcular dígitos de pi sin conocer los dígitos anteriores. O sea que está muy bien, puedes calcular a lo mejor el dígito de 1 trillón sin necesidad de calcular los otros. Y bueno, voy a empezar más o menos porque si no me lío. Este es más o menos el contenido de mi charla. Al principio, bueno, voy a decir lo que son números normales. Lo que os prometo es que cuando terminemos de esta charla vais a saber más de lo que significa ser un número normal, pero vas a saber menos lo que significa ser algo aleatorio, ¿vale? Y lo que vamos a analizar en esta primera parte, pues eso, que es un número normal, que es algo aleatorio. En esta segunda parte vamos a ver unas características de números aleatorios que hemos analizado en nuestro artículo. Y en la tercera parte son otras cosas que hemos empezado a hacer, pero que ya era demasiado para el artículo y bueno, solo os voy a dar unas pequeñas indicaciones. Y la cuarta parte es algo que jamás hubiera esperado poner en una presentación, que es cobertura mediática, y os contaré un poquito cómo fue la historia y todo. Y bueno, empecemos por números normales. Entonces, si miramos a los números como por ejemplo pi, o raíz de 2, si miramos a sus dígitos, parece que sean números aleatorios, ¿no? No parece que sigan ninguna regla. Bueno, siguen una regla, ¿no? Porque vienen determinados por el número que sea, pero no parece que sigan ningún orden en concreto ni nada. Entonces, ¿son números aleatorios? ¿No lo son? Pues bien, esta es una pregunta en teoría de números que permanece abierta y como datos digo que von Neumann en 1949 utilizó el ENIAC, que aquí tenéis una foto que bueno, en esa época lo operaban mujeres porque la mayoría de los hombres estaban también en la guerra trabajando, no matando.
Y bueno, pues lo utilizo para calcular 2000 dígitos, 2037 dígitos de pi y del número e. Y su objetivo era con estos 2000 dígitos ver si los dígitos de pi eran aleatorios o no. Quería concluir solo con 2000 dígitos y si lo eran. Y parece es un poco, no sé, sorprende porque hoy en día, bueno, primero que con cualquier ordenador aprietas intro y tienes 1 millón de dígitos en un segundo. Y luego también que con 1 millón de dígitos no te atreves a decir nada, no te atreves a asegurar si son aleatorios o no. Pues bien, son los dígitos de pi aleatorios. Aquí os he puesto los primeros 1000 millones de dígitos de pi y aquí la frecuencia con la que salen. Y si miramos la frecuencia de los dígitos, la verdad es que sí que parece que se comportan como números aleatorios. Pero claro, esto no prueba absolutamente nada. Podría ser que a partir de 1000 millones, pues, por ejemplo, el 0 no volviera a aparecer más. Es que, por ejemplo, no se sabe incluso si el 9 aparece un número infinito de veces. Hay muy poco que se sepa sobre las distribuciones de los dígitos del número. Y bueno, ¿qué significa aleatorio? Esto es una viñeta que me gusta, que encontré. Aquí, bueno, os digo lo que pone más o menos. Aquí dice, este es el monstruito este que le está enseñando pues las oficinas al tipo este. Y dice, aquí tenemos nuestro generador de números aleatorios. Y entonces aquí tiene el monstruito este, 9, 9, 9, 9, 9. Y claro, el otro dice, ¿estás seguro que esto es aleatorio? Y claro, ese es el problema de los números aleatorios. ¿Cómo dices que algo es aleatorio o no? La probabilidad de que se hagan todos 9 es la misma de que se haga números que sean al azar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes definir que algo sea aleatorio? Pues por esto es por lo que se definen los números normales. Entonces, que un número sea normal es algo parecido a lo que os he enseñado en la tabla anterior, pero un poquitín más fuerte. Lo que se le pide es que, bueno, primero es que también, como podréis imaginar, podemos considerar números en distintas bases, ¿no? Entonces, un número se dice que es normal en base b o b normal si, dado cualquier base b mayor o igual que 2, cualquier cadena de longitud m dígitos en base b aparece en la expansión del número con una frecuencia de 1 partido por b elevado a la longitud. O sea, por ejemplo, si consideramos cadenas de un dígito en el caso anterior, teníamos que ver que la frecuencia sería 1 partido por 10. Si consideramos de 2 dígitos, pues tendría que ser 1 partido por 100, etc. Y bueno, pues hay cosas que se saben, por ejemplo, que cualquier número entero, dado cualquier base, casi todos los números, en el sentido de la teoría de la medida, o sea que si consideras la medida del conjunto S, son B normales. O sea que genial, pues casi todos son B normales, se comportan muy bien. Y no solo eso, incluso que todos son normales en cualquier base simultáneamente, que es lo que se conoce como absolutamente normal. Es decir, que si lo cambias de base, pues también obtienes un número normal. Pero sin embargo, esto es un resultado que es un poco inútil, dejadme decir, porque si os digo cualquier número en concreto no podéis decir si es normal o no. Y, por ejemplo, no existen pruebas, como os he dicho antes, ni de raíz de 2, ni de pi, ni de si son normales o no. Y bueno, la primera constante que se demostró que es normal en base 10 es la que se llama constante de Champernowne. Es una constante un poco simple, espero que Champernowne me perdone, pero lo único que haces es poner los números concatenados, concatenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y este número se puede mostrar que es normal en base 10. Y bueno, esto fue probado en 1933 por David Champernowne y un poquito después, en 1946, Arthur Copeland y Paul Erdos demostraron que este número, si concatenas los números primos, en vez de concatenar la sucesión de números, también es normal en base 10. Y esta es la constante que se llama como constante de Copeland-Erdos. Y bueno, esto es lo que os he dicho, que no existe ninguna prueba de normalidad para cualquiera de los números más que estamos más interesados. Y bueno, por ejemplo, ¿es pi 10 normal? Pues para ver que pi fuera 10 normal, lo que tendría que pasar es lo que os he dicho antes. Aquí os he puesto 1000 millones de dígitos de pi, esta es la misma tabla que antes, aquí podéis ver que la frecuencia es 1 partido por 10. Aquí tendría que ser, si consideramos cadenas de 2 dígitos, pues la frecuencia tendría que ser 1 partido por 100. Si consideramos de 3 dígitos, pues tendría que ser 1 partido por 1000. Y si miráis, parece que sí que se comporta muy bien. Pero bueno, eso sí que sin demostrar absolutamente nada.
Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Pues en vez de intentar demostrar nada rigurosamente, pues nos propusimos analizarlos como caminos aleatorios. Y intentamos dibujar estos números y obtener características de estos números. Y es lo que vamos a ver en esta sección. Por si no sabéis lo que es un camino aleatorio, os lo voy a explicar, es muy sencillo. Empezáis aquí, imaginad que empezáis en este cuadradito rojo y entonces elegís un número aleatorio entre 0, 1, 2 y 3. Si tienes un 0, si sacas un 0, pues te mueves un cuadrito a la derecha. Si sacas un 1, te mueves uno hacia arriba, un 2 hacia la izquierda y un 3 hacia abajo. Entonces empezamos, por ejemplo, aquí, tenemos un 1, nos movemos un cuadrito hacia arriba. Otro 1, 1 hacia arriba. Un 2 hacia la izquierda. Otro 2, izquierda. 2 izquierda, 3 bajo y 0 derecha. Entonces este camino de aquí vendría representado por esta cadena de números. Y aquí lo que hemos hecho ha sido colorearlo. Hemos ido cambiando el color. ¿Para qué? Porque así podemos ver pues, dónde empieza el camino y dónde termina. Y bueno, aquí esto parece que tengo que porque hay un tema de seguridad. Hay una pequeña animación, no sé justo. Entonces aquí lo que he hecho ha sido lo mismo con un camino pseudo-aleatorio, pero esto es 1.000.000 de dígitos. Y bueno, empezamos haciéndolo así. John empezó diciendo, puedes ayudarme a dibujar caminos aleatorios de estos. Yo empecé a dibujarlos primero en Maple con un millón de puntos puedes hacerlo bien, pero a partir de 1.000.000 de puntos pues se volvía punto. Entonces me cambié a Sage, que no sé si lo conocéis, está muy bien, y puedo hacerlo hasta un montón más de puntos. Pero llegó un momento también que me quedaba sin memoria. Al final tuve que pasarme a Python porque todo esto empecé a hacer caminos cada vez más largos, cada vez más grandes y bueno, y luego os enseñaré. Bueno, entonces, claro, si tenemos un camino que es aleatorio, pues puede salir cualquier cosa, ¿no? Pero realmente, si aquí os he puesto, creo que son 8 caminos pseudo aleatorios, son pseudos porque están generados por Python, ¿vale? Pero bueno, usa este código del Mersenne Twister que tiene un periodo inmenso, ¿no? Pero si os fijáis en estos caminos, todos tienen algo parecido, ¿no? Son una especie así de nubecilla. Y esto es lo que nos propusimos analizar en estos caminos. Hay características, por ejemplo, que se conocen, como el número de puntos, la esperanza del número de puntos que se visitan, la esperanza al origen, la dimensión fractal, etc. Y nos propusimos hacer lo mismo, pero con números. Y bueno, igual que hemos hecho con el ejemplo que os he enseñado antes de mover arriba, abajo, izquierda, derecha, lo mismo lo podemos hacer con otra base, ¿no? Imaginad, si queremos un camino aleatorio en base 3, pues lo que haríamos sería coger 3 direcciones. Si quisiéramos uno en base 7, pues cogeríamos 7 direcciones. Dirigimos el círculo y lo mismo podemos hacerlo. Y entonces lo que hicimos fue pues, hacer exactamente lo mismo, pero en vez de movernos con números aleatorios, pues cogiendo los dígitos de los números. Entonces ver qué sale. Entonces aquí os pongo un ejemplo. Estos son 2 números racionales que a mí me parecen muy bonitos. Bien, porque no te parecen bonitos. No sé si los veis así. No. Bueno, ¿creéis que estos números son parecidos? ¿Son diferentes? Ni idea, ¿no? Vamos a escribir la expansión en base 4 de estos 2 números. Aquí tenemos el Q1, el Q2, y si nos fijamos se parecen bastante y de hecho coinciden hasta a partir de este dígito, no sé si es el dígito 200 o por ahí, empiezan a cambian un poquito. Y luego, bueno, luego se repite, luego esto es periódico, ¿vale? Como son números racionales. Entonces vamos a dibujar estos 2 números y a ver qué es lo que sale. Pues bien, estos son los caminos que salen. Arriba está el Q1 y abajo está el número Q2. Entonces si lo dibujamos con estas reglas de arriba, abajo, izquierda, derecha, pues nos sale esto. Genial, ¿no? Es muy fácil descubrir un número racional, te dibuja incluso o sea, esto es perfecto. Pues bien, esto, como supondréis, si dibujáis cualquier número racional nos va a salir algo así. Pero lo que sí que va a pasar es algo parecido, que si tenéis algo que es racional, o bien pasa como en el primer caso, que terminas en el mismo punto que empiezas y entonces se repite, y te va a salir algo que va a ser pues, una figura así típica, o te sale un patrón que se repite.
te sale un patrón que se repite, que es lo que pasa aquí, ¿no? Y entonces se moverá hacia un lado. Y bueno, aquí os pongo un ejemplo. Estos son de un artículo de Marsaria de 2010, y en este artículo lo que hacen es pues decir que, por ejemplo, que se pueden utilizar números racionales como generadores de números pseudo-aleatorios. Y dos ejemplos que hay en este artículo son estos dos números que tenemos aquí, que tienen un periodo súper grande. Y claro, y estos, aquí puedes generar dígitos muy fácilmente, ¿no? Y estos son los dibujos de estos dos números. Y claro, con estos, si dibujas cualquier número así, no vas a distinguir si son aleatorios o son racionales, porque claro, para poder distinguir que todo se repite, tendrías que dibujar pues muchísimo más del periodo este, ¿no? Pero en fin, estos son números que han sido creados, así que esperamos que si dibujamos números como pi, y eso no... Son números como artificiales, ¿no? Un poco. Si dibujamos números así, esperamos que no nos engañe la naturaleza y nos haga truquitos de estos, y a partir de un momento pues deje de comportarse como se comporta. Pues bien, igual que hemos hecho con los números racionales, pues este es un camino basado en los dígitos de pi, en 10 millones de dígitos de pi en base 4. Que es lo que os digo, aquí pues sí, aquí esto todavía más o menos con Maple podías dibujarlo, pero ya costaba. Y bueno, siempre eso, empezamos en rojo y seguimos el arco iris para ver más o menos dónde termina, y así poder verlo una vez tienes el camino estático. Esto es lo mismo, pero aquí lo que hemos hecho, bueno, estos son 100 millones de dígitos de pi, también en base 4. ¿Por qué en base 4 va a ser la mayoría de donde dibujamos los caminos? Porque si tienes base 4, cada vez que te mueves vas a moverte un píxel. Y entonces es todo mucho más sencillo que si tienes que considerar números que son reales, porque entonces te toca ir aproximando, ¿vale? Y a la hora de construir caminos más grandes, pues claro, esto sí que tiene un impacto. Y bueno, aquí la única diferencia con el anterior es que hemos coloreado con respecto al número de visitas a cada punto. Entonces los puntos que están así más rositas son los que más se visitan. Y esto, como os digo, es una de las características que se conocen de los caminos aleatorios, que el número, por ejemplo, el número de puntos que se visitan en un camino de longitud, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver pues en la segunda sección. Y bueno, para terminar esta sección, la primera sección, os voy a hablar de los números de Stoneham, que son muy curiosos. Estos números, bueno, tienen esta fórmula de aquí, no hace falta que os la aprendáis. Pero Richard Stoneham probó que en 1973 que estos números son normales en base B para cualquier par de primos, o sea, para cualquier par de números B y C relativamente primos. Y bueno, él lo probó bajo ciertas condiciones de los números B y C. Pero bueno, estas condiciones la verdad es que ni me las he intentado aprender, y ahora os digo por qué. Porque en 2002 David Bailey y Richard Randall probaron que no hacían falta estas condiciones y que para cualquier par de primos B y C, la constante alfa de C es normal en base B. O sea, aquí tenemos otro ejemplo de número que es normal. Pero ¿por qué os digo que estos números son muy interesantes? Porque ocurre lo siguiente, que si tienes dados dos números coprimos B y C, tales que C es menor que B elevado a C a la menos 1, la constante alfa BC no es BC normal. O sea que puedes tener un número que sea normal en una base, un número de estos de Stoneham, pero que no sea normal en otra base. Y bueno, esto fue probado por John Borwin y David Bailey en 2012, o sea, el año pasado. Y por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que es, se tiene que verificar esta condición, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como 3 es menor que 2 elevado a 3 a la menos 1, se tiene que la constante alfa 23 es normal en base 2, pero no es normal en base 6. Entonces vamos a dibujarlas a ver qué es lo que va a salir. Y aquí tenéis los dibujos del alfa 23 arriba, está en base 2, que es normal, y esta línea de aquí abajo es en base 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no es normal? Porque hay una serie de dígitos, todas estas líneas que hay aquí ocurren porque hay una cadena de ceros. Entonces, en estos números, cuando los pones en base 6, hay más ceros de los que tendría que haber, muchísimos más. Y por eso se va desplazando hacia aquí a la derecha. Y claro, desde luego, si veis estos dos dibujos, pues el de arriba podrías decir, pues sí que parece que sea un número normal, pero el de abajo, desde luego, si lo dibujas claramente, ves que no. O sea,
Y probablemente si esto lo probaron el año pasado, si hubieran visto este dibujo hace 10 años, pues seguro que alguien lo había demostrado. Y este era nuestro interés, es simplemente crear una serie de técnicas que permitan a la gente realmente probarlo formalmente, que un número es normal o no. Y bueno, este número de aquí, por cierto, tiene algo un poco raro, que luego lo vamos a ver. Si os fijáis, os he dicho que he pintado los números con los colores del arco iris, que lo podéis ver aquí. Pero, por ejemplo, aquí, ¿veis el amarillo en este dibujo? No se ve el amarillo y se ven muy pocos colores, la verdad. Yo cuando lo vi pensaba, lo dibujé y pensé que había algo, que me había equivocado al calcular los dígitos o que había algo raro. Y lo calculé varias veces, no sabía muy bien qué era. Y luego hasta que al final nos dimos cuenta de lo que pasaba y ahora luego lo veremos qué es lo que pasa con estos números. Y bueno, por ejemplo, no se sabe si alfa 23 es 3 normal. Parece que sí que lo es, si lo dibujamos se ve así una nubecilla y parece que sí que se comporta como un número normal, pero ni idea. O sea que si queréis demostrarlo podéis ponerlo y escribir un artículo. Y va a haber mucha gente interesada en esto. Y bueno, en esta segunda sección vamos a ver pues eso, ciertas características que hemos estudiado en nuestro artículo de los caminos aleatorios. Una de ellas es la distancia al origen. Entonces, este es un resultado que es muy fácil de mostrar. No sé si este sería conocido o no, hemos incluido la prueba, se basa en el teorema central, el teorema del límite, teorema central del límite. Entonces es que la distancia esperada al origen de un camino aleatorio en base B de n pasos es asintóticamente igual a raíz de pi n partido por 2. Entonces con esto, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí os he puesto una tablita. Hemos calculado lo que llamamos distancia media normalizada al origen. ¿Qué es? Hemos calculado la distancia del camino en el paso n, lo hemos dividido por raíz de pi n partido por 2 y entonces hemos calculado la media. Hemos sumado y hemos calculado la media. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Que si un número se comporta como un camino aleatorio, esto deberá estar cerca de 1. Si está lejos de 1 es porque no se comporta como un camino aleatorio. Entonces esto va a ser un indicador de si son caminos aleatorios o no. O sea, de si se comportan como cosas aleatorias o no. Entonces aquí en el primer caso hemos calculado 10.000 caminos aleatorios, hemos calculado la media y como veis sí que nos sale 1,0, o sea, muy cerca de 1. Aquí en la segunda línea es algo bastante interesante, que es que hemos cogido 10.000 caminos aleatorios basados en 1 millón de dígitos de pi, o sea, hemos cogido 10.000 millones de dígitos de pi, y con estos 10.000 millones de dígitos de pi hemos calculado 10.000 caminos aleatorios, cada uno de 1 millón de dígitos. Y hemos calculado la media, y como podéis ver sale incluso más cerca de 1 que los caminos aleatorios, o sea que pi se comporta muy bien. Y aquí hemos hecho lo mismo pues con otras constantes, aquí hemos hecho con alfa 2,3, con el alfa 2,3 en base 3, nos sale 0,89, bastante cerca de 1. Este es el que no sabemos si es normal o no. Alfa 2,3 en base 4, este sí que sabemos que es un número normal por el resultado este que os he mencionado, pero sin embargo sale 0,25. Aquí hay algo un poco extraño. Tendría que salir cerca de 1, ¿no? Luego si miramos el alfa 2,3 en base 6, como podéis ver sale 108. ¿Por qué? Porque se va mucho más hacia la derecha de lo que tendría que irse. Luego aquí tenemos pi, lo hemos calculado en base 4, 1 millón de dígitos, aquí 1.000 millones de dígitos y todo más o menos se comporta bastante bien. Luego raíz de 2, el número de Champernon que es el que concatenábamos los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este sabemos que es normal, pero sin embargo parece que no se comporta como algo que sea muy aleatorio, ¿no? Nos sale la media esta de aquí, la distancia media al origen 59, cuando tendría que salir algo cerca de 1. Luego vamos a ver por qué pasan estas cosas. Vamos a ver antes otra de las características, que es el número de puntos visitados. Pues hay un resultado que es muy conocido, que es por Dvoretsky y Erdos, de 1951, que lo que dice es que el número de puntos visitados por un camino aleatorio de n pasos es asintóticamente igual a pi por n partido por el logaritmo de n. ¿Cuál es el problema práctico de este resultado? Que la convergencia es muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, bueno, la convergencia es de orden de este churro de aquí, el logaritmo de este.
Y entonces, si queremos usarlo de forma práctica, pues va a ser un poco inútil. Ahora os voy a enseñar, por ejemplo, lo que da para un camino aleatorio de 1 millón de dígitos. Entonces encontramos un resultado que es menos conocido, de Dunham y Fotopoulos, en 1988, que en vez de dar la convergencia asintótica, lo que dan es un intervalo de la esperanza. O sea, dice que la esperanza tiene que estar entre este número y este número de aquí. Y resulta que este número de aquí, cuando n es bastante grande, es un número bastante ajustado. Por ejemplo, si consideramos 1 millón de pasos, estas cotas son 199.256 y 203.000 y algo. O sea que sabes más o menos que la esperanza va a estar entre 200.000 puntos. Y sin embargo, si consideras el resultado este de aquí, te da 227.000, o sea que se pasa bastante, sobreestima el número de puntos visitados. Así que lo que hemos hecho ha sido calcular, os voy a enseñar una tablita igual, y lo que hemos considerado es, en vez de considerar la cota esta, hemos considerado esta tablita, o sea, este resultado aquí. Y bueno, aquí ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo mismo, hemos considerado 10.000 millones de dígitos de pi, hemos construido caminos aleatorios, cada uno de 1 millón de dígitos, y hemos calculado el número de puntos visitados. Recordad que la esperanza de esto tendría que estar alrededor de 200.000, y como podéis ver aquí, para estos 10.000 millones o sea, 10.000 caminos aleatorios basados en dígitos de pi se comporta muy bien. Y lo que tenéis aquí es exactamente, bueno, esto son caminos pseudo-aleatorios, la verdad es que entre un camino pseudo-aleatorio y pi no se ve ninguna diferencia, ¿no? Y esta es la tablita que os he dicho antes. Aquí lo que hemos puesto han sido las cotas dadas por el resultado este que os he dicho. Esto es lo que obtienes si tienes media de 10.000 caminos aleatorios, o sea, 202.000, que está muy bien, está dentro de la cota. Si consideras 10.000 caminos aleatorios en dígitos de pi, también te sale muy bien, todo dentro de la cota, o sea que aquí parece que se comporta totalmente aleatorio. Y aquí he puesto otros números, como por ejemplo el alfa 23, que sabemos que es normal. Esto, bueno, todo esto por cierto es en base 4, ¿vale? Porque este es un resultado que, claro, si tienes, necesitas tener ¿cómo se dice? Un retículo, porque si no, claro, no te va a volver al mismo punto. La probabilidad de que vuelva al mismo punto va a ser casi cero, ¿no? Entonces, bueno, pues alfa 23 en base 4 sabemos que es normal, y el número de puntos visitados es como la mitad de lo que debería ser. Esto también es un poco extraño, porque sabemos que es un número normal, pero visitan menos puntos de los que tendría. Sin embargo, alfa 32, alfa 32 no sabemos si es normal, pero sí que visita el número de puntos que debería. Luego aquí tenemos pi, que se comporta muy bien, como podéis ver, siempre cae dentro más o menos del intervalo que debería estar. Aquí tenemos hasta con 1.000 millones de dígitos. Luego aquí tenemos otros números, y aquí os menciono, por ejemplo, el número de Champernowne, que es el mismo de antes. Lo único que aquí lo he escrito en base 4. La diferencia está en que en vez de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues concatenas 1, 2, 3 y en vez de 4 pones 1, 0. Luego sería 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Este número sabemos que es normal porque esto lo probó Champernowne, pero sin embargo el número de puntos visitados son 500.000, o sea, visita el doble de puntos. Es decir, que hay algo bastante curioso, que es que los números que sabes que puedes demostrar que son normales son los números que realmente no se comportan como aleatorios. Y vamos a ver aquí los dibujitos. Este es el número de Champernowne en base 10, que es normal, pero como podéis ver, de aleatorio tiene bien poco. Hace este dibujito una florecilla, y es por eso que la distancia normalizada al origen es mucho mayor de lo que debería ser, porque se va desplazando como una especie va dibujando esta especie de fractal. Este es el mismo, pero en base 4, y te sale aquí una especie de brócoli, y esto se va desplazando aquí más, y como veis el número de puntos visitados es más pequeño, no, perdón, es más grande de lo que debería, porque lo que va haciendo es que se va alejando, y entonces no vuelve al origen, porque esto es un resultado que se conoce, que he olvidado mencionar sobre los caminos aleatorios, que es que un camino aleatorio vuelve al origen con probabilidad 1. Y como podéis ver aquí, esto de aquí parece que no va a volver al origen, ¿vale? Este es el número de Stoneham, el que hemos visto antes, que era un poco extraño, y como podéis ver la distancia normalizada al origen es
más pequeña de lo que debería y visita la mitad del punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a hacer zoom a la imagen. Esto fue lo que hice, me acerqué a la imagen y si lo miráis de cerca no parece que hay aquí como una sombra naranja. Es un poco extraño, ¿no? Entonces lo que dije, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si dibujamos la animación. Y esto es lo que, si dibujas la animación, esto es lo que va haciendo el camino aleatorio. Se va repitiendo 3 veces la misma estructura. Empieza a hacer algo totalmente aleatorio y luego se va repitiendo lo mismo 3 veces, siempre 3 veces. Y cada vez se va incrementando pues la longitud del ciclo este del... Y luego vuelve otra vez donde estaba. Incluso no solo eso, no vuelve al mismo sitio que estaba, sino, por ejemplo, empieza aquí y luego vuelve aquí. Aquí lo que he dibujado es donde acaba después de hacer esta cosa así como aleatoria que hace, esta nubecilla. Pues empieza a irse aquí, se repite 3 veces, luego, o sea, se repite una vez, se repite otra, y luego en vez de repetirse y seguir hacia la izquierda, se mueve hacia abajo. Luego se repite otras 3 veces y se va moviendo hacia esta izquierda y va siguiendo esta especie de escalera. Lo cual es muy curioso. Bueno, es una conjetura que pusimos en nuestro artículo y que ya la ha demostrado uno que se dedica a teoría de números, que trabaja en nuestro departamento, Michael Kunz. Y bueno, aquí es exactamente, no os voy a explicar porque es lo que pusimos en la fórmula que te dice esto, que sigue esta escalera y que se repite todo 3 veces. Y lo mismo se verifica con la constante de Stoneham si ponemos la de 3 base 5, esta es la de 3 base 5, pero es aún más curioso, se repite 5 veces cada una de estas cosas y encima tiene como una simetría diagonal así. Y bueno, y ahora os voy a enseñar pues otras cosas que hemos hecho y que no me da mucho tiempo a explicar y que bueno, muchas ni las pusimos en el artículo porque esto lo publicamos en el Mathematical Intelligence y no sé si lo conocéis, los artículos son normalmente pequeñitos y el nuestro tenía ya 30 páginas, normalmente ahí son de 4 o 5 páginas y claro, nos tocó quitar al final bastantes cosas. Esto es la dimensión fractal. Se sabe que un camino aleatorio tiene dimensión fractal 2, es decir, que rellena todo el espacio, es decir, que en el límite va a tener dimensión fractal 2. Esto de aquí que os he puesto es cómo se calcula la dimensión fractal aproximadamente, cómo puedes calcularlo. Este es el ejemplo típico, que es de la costa de Gran Bretaña. Si quieres calcular la costa de Gran Bretaña, la dimensión fractal, lo que se hace es cubres Gran Bretaña por una rejilla y entonces cuentas el número de cajas que cubren la costa, por ejemplo aquí serían todas menos esta, y lo divides por el logaritmo de 1 partido por el lado de la caja. Y entonces esto te va a dar la dimensión fractal si vas considerando el límite de esto, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho más o menos lo mismo, pero con estos caminos aleatorios. Aquí tenemos la constante de Champernon y como os he dicho, la dimensión fractal de un camino aleatorio es 2. O sea que si es algo que se comporta como un camino aleatorio nos tendría que dar algo cerca de 2 y aquí con la de Champernon nos da 1,09, o sea, se comporta casi como una línea. La dimensión fractal de 1 sería la dimensión de una recta y la de 2 sería la de algo que te rellena todo el espacio. Este es el alfa 2,3 en base 6, el que no es normal, que se va hacia la derecha y como veis también sale algo muy cerca de 1. Este es pi, son 1000 millones de dígitos de pi y pi se comporta muy bien, se comporta como un número aleatorio, nos sale 1,84 y mientras más dígitos tomes, pues la dimensión fractal aumenta. También hemos dibujado caminos en 3 dimensiones, que sería pues exactamente lo mismo, pero en vez de tener 4 direcciones, también tendrías adelante y hacia atrás, lo tendrías arriba, abajo, izquierda, derecha. Y este es un camino, la verdad es que no se ve muy bien, este lo tenemos una televisión ahí de 3D en el Calma y bueno, todavía, la verdad es que todavía no se puede ver, claro, lo tenemos que poner allí. Y este es un camino en 3 dimensiones de pi, de 1.000.000 de pasos y nada, bueno, pues exactamente lo mismo puedes hacer. La única diferencia es en que caminos en base, o sea, en 3 dimensiones, no retornan al origen. Que hay un refrán que dice es que que un borracho siempre vuelve a su casa, pero un pájaro borracho nunca vuelve a su casa. Porque en 3 dimensiones la probabilidad de retornar al origen no es una, como en 2 dimensiones.
Otra de las cosas que hicimos son lo que se llaman juegos del caos, que no se ve, así que creo que no os lo voy a explicar. O sea, lo de los juegos del caos es muy sencillo. Lo único que hacéis es, empiezas aquí en el centro, aquí se suponía que hay un triángulo, y entonces si te sale... Ah, ahora sí que se ve un poquito, ¿no? Bueno, no se ve demasiado, tampoco voy a dedicarme mucho. Si sale, lo que haces es asignar a cada vértice un número. Entonces este sería el 0, este sería el 1 y este es el 2. Empiezas en el centro y si te sale un 0 te mueves la mitad de la distancia hacia el vértice del 0 y dibujas un puntito. Si ahora saliera un 1 nos moveríamos la mitad de la distancia hasta este vértice, algo por aquí y dibujas otro puntito. Y entonces se sabe que, por ejemplo, que si tienes algo aleatorio lo que te va a salir es la serpiente de Sierpinski, el triángulo de Sierpinski este. Y aquí lo que hemos hecho, bueno, son con distintos números. Por ejemplo, aquí tenemos la constante de Champernowne, es el primero. Esto en el ordenador sí que se ve distinto color aquí, no se ve igual que, por ejemplo, el número aleatorio creo que es este de aquí de la derecha, que se ve bastante uniforme. Esto es lo mismo con base 4, este es el de Champernowne, y este de aquí es aleatorio, aquí se ve como una especie de patrón. Y bueno, y esto es en base 6, o sea, es más o menos lo mismo. Incluso podéis ver aquí que salen distintos colores, estos son con las constantes alfa 2,3 y alfa 3,2. Y bueno, y para terminar os cuento lo de los números automáticos. Estos son un tipo de números que no os voy a explicar muy bien cómo son, se pueden generar con una especie de grafo, etcétera, y entonces hay un resultado que se sabe que los números automáticos no son nunca normales. Y si dibujas números automáticos con estas reglas que os he dicho, os van a salir unos dibujos totalmente aburridos, que son como estos de aquí. Esta es la sucesión de two mores, que es esta de aquí, te sale una línea que se va hacia aquí a la derecha, y esta es la sucesión de doblado de papel, que no sé si la conocéis, es muy fácil. ¿Puedo doblar una hoja de estas? Entonces lo que se hace es, coges un papel, lo doblas por la mitad, lo vuelves a doblar y lo doblas así hasta que te canses, ¿vale? Entonces yo ya me he cansado, soy un poco vago. Y entonces así te sale una especie de pliegues, ¿no? Entonces lo que se hace es que si tienes un pliegue hacia abajo se pone un 0 y un pliegue hacia arriba significa un 1. Entonces aquí tendríamos 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Y si lo haces esto un montón de veces, pues obtienes un número que es el que se llama como número de doblado de papel. Y este número, pues bueno, se sabe que no es normal, como os he dicho, porque es un número automático. Sin embargo, si dibujamos, esta es otra forma de dibujar números, que son dibujos de tortuga, que no sé si conocisteis, seguro que muchos sí habéis conocido el logo, que era la tortuguita esta, que le decía avanza uno, gira derecha, un ángulo. Pues hacemos exactamente lo mismo. En cualquier paso avanzas, o sea, 0 es avanzar, perdón, y 1 es girar un ángulo dado. ¿Vale? Entonces todos estos son en base 2. Esta de aquí es la sucesión de doblado del papel con ángulo de rotación 60 grados. Y nos sale esta especie de hoja así tan chula. Este de aquí es con ángulo de rotación 120 y lo que te sale es lo que se llama el dragón de, no sé qué, no recuerdo el nombre de este dibujo. Aquí te sale el copo este de nieve, esta es la de two mores y este de aquí es el número pi, pero luego te sale una nubecilla, se comporta totalmente aleatorio. Y bueno, ya para terminar os cuento un poquitín de la historia esta mediática y qué es lo que pasó y todo el rollo este. Entonces, como os he dicho, esto empezó como John dibuja algo así y claro, y es como todo, empiezas a dibujar uno de 1 millón de dígitos, te sale y dices, podría probar 10 millones de dígitos, te sale, pruebas 100 millones de dígitos y cada vez empiezas a hacerlo más grande. Entonces este dibujo de aquí son 100.000 millones de dígitos de pi en base 4. A lo mejor no parece tan impresionante si veis así el dibujo, pues os cuento que este dibujo tiene una resolución de 108 gigapíxeles, que significa como más o menos si pegaras cualquier cámara que tomes hoy en día una foto son de unos 10 megapíxeles, ¿no? Pues tendrías que pegar 10.000 fotografías para obtener un dibujo con esta dimensión. Entonces, para calcularla, pues nada, esto lo programé en Python con 20 hilos de ejecución, creo que se dice en español, threads.
en un ordenador que tenemos ahí, un Cluster Mac Pro, y estuvo durante un mes el ordenador ahí sin dar resultados. La verdad es que yo pensaba que no iba a salir nada. Y fue bastante complicado porque nada, lo que hicimos fue pues dividir el dibujo en 20 secuencias distintas. Entonces cada una de estas secuencias se dibujaba, que hacía uno de estos dibujos, y luego era pegarlas todas juntas. Pero bueno, ahí no acaba todo porque también, como el dibujo es tan grande, pues te ocupa mucha memoria. Entonces lo tuve que crear un dibujo, comprimirlo, porque también nos quedábamos sin disco duro. Esto era una lucha entre disco duro y memoria, y era todo el rato, ahora me quedo sin memoria. Pues nada, lo comprimo, y entonces utilizas la memoria física. ¿Te quedas sin memoria física? Pues nada, lo pasas a la otra memoria. Y era bastante complicado. Y bueno, pues el dibujo este está aquí en el Gigapan. ¿Tenemos internet aquí? Si funciona, os lo puedo enseñar. Bueno, mi charla y todo está aquí os podéis meter en la página web y podéis verla. Bueno, está en la página de Gigapan, que no sé si la conocéis, pero está súper chula. Aquí lo que ponen son fotografías con alta resolución. A lo mejor tienes una fotografía de Sydney, ves ahí los rascacielos, no sé qué, parece una foto normal, pero funciona más o menos como el Google Maps, y te puedes acercar. Entonces te empiezas a acercar, tienes la acercón y puedes ver a esta gente dentro de los edificios. El dibujo de Pi empieza más o menos por aquí. Como podéis ver, tiene una resolución. Ay. Y termina más o menos aquí abajo, en esta parte de aquí. Y nada, y es curioso porque empezamos a dibujarlo y aquí, por ejemplo, son 10.000 millones de dígitos de pi y parecía como que se iba hacia la derecha. Pues bien, como os he dicho, un camino aleatorio siempre retorna al origen. Pues tardó casi 100.000 millones de dígitos en volver más o menos donde estaban. No llega a volver al origen. El punto inicial nos vuelve en 100.000 millones de dígitos. Pero bueno, termina más o menos por aquí. No sabemos la verdad, este es el más grande que hemos hecho. No sabemos si a partir de aquí se tirará para acá y volverá. Y entonces, bueno, pues enviamos nuestro... bueno, este es el camino de Pi. Ahora os cuento cobertura mediática, que es la sección esta que no sabía que iba a ponerla nunca. Entonces, enviamos el artículo de Mathematical Intelligence y John se lo envió a algunos por él. Entonces, a los 3 o 4 días nos escribió un chico que escribe un blog de matemáticas y nos dijo que estaba pensando en escribir un blog sobre nuestro artículo, que le había gustado mucho y no sé qué. Y lo más curioso es la primera frase esta que hay aquí, que cuando yo me enteré, era que dice something that whipped around Twitter over the weekend is an early version of a paper, but... O sea, habíamos enviado el artículo y la gente había empezado a mandar Twitter sobre nuestro artículo. Me metí en Twitter y había un montón de gente que había estado reenviando dibujo de ti, no sé qué, no sé cuánto. Pues nada, fue muy curioso. Yo tan contento, muy bien, nunca me habían escrito un blog sobre ningún artículo que había escrito ni nada, pero ahí no acabó todo. A las 2 semanas o así me escribe un colega y me dice, bueno, pues supongo que ya lo sabrás, ¿no? Pero pues si acaso, dice, vuestro artículo sale en Wired. ¿Qué? Yo ni nos habían dicho nada y escribieron una entrada en Wired acerca de nuestro artículo y del dibujo de Pi y todo. Entonces la gente siguió retuiteándolo más, o sea, una locura. Pero aquí no acaba todo, porque estaba mirando los twitters estos y de pronto me veo que empiezan a aparecer un montón en japonés. Y digo, ¿qué cosa más rara que aparezcan en japonés? Pincho en uno de ellos y veo que esta es la página web de Wired Japan y habían puesto nuestro artículo de Pi y a los japoneses les estaba encantando el dibujito de Pi y todo. Y estaba aquí, esta es la página principal de Wired. Estaba como la última noticia, estaba nuestro dibujo de Pi en esto. No solo eso, que como podéis ver aquí, somos el hottest topic, el número 1 del ranking. Por si no os lo creéis, aquí tenéis la traducción. Y bueno, fue también muy curioso porque había un nuevo
un nuevo Mac, esto que habían sacado, y a los japoneses les interesaba más nuestro artículo, nuestro dibujito de Pi, que el Mac y todo. Y estuvo como 4 o 5 días en la noticia número 1, después a la página web salía esto. Y bueno, y esto fue este año, que también tuvo un montón más de visitas nuestro dibujo de Pi. Ahora mismo creo que lleva 50.000 visitas en la página esta de Gigapan. Y hay una sección en Gizmodo, que a lo mejor os suena un poco, este también es un blog de cosas así de ciencias y de gadgets que salen. Pues tiene una sección que es que ponen una foto de algo y preguntan a la gente que qué es esto. Entonces pusieron nuestro dibujo de Pi y preguntaron que qué es, daban aquí una especie de pistas. Y bueno, sí que hubo gente que lo adivinó, pero la mayoría era porque ya había visto el artículo de Wild o algo así. Y bueno, y luego para terminar también mandamos el dibujo de Pi. Había una competición organizada por la National Science Foundation y mandamos el dibujo de Pi, nos quedamos entre los 10 finalistas y al final no ganamos, nos ganó un cerebro de mono. Pero hubiera estado bien ganar porque el ganador, bueno, creo que se llevó el ganador fue, no sé si fue el del cerebro, no fue el del cerebro, fue otro, pero fue la portada de Science de febrero de este año. Y podía haber salido el dibujo de Pi en la portada de Science, o sea que estuvimos a punto, no nos quedamos muy lejos. Y bueno, ya aquí hemos hecho unas camisetas con el dibujo de Pi, aquí la puedes ver. Normalmente me la pongo, era hasta echarlo un par de veces más y me pongo la camiseta, pero me han perdido el equipaje. Y esta es mi camiseta de Pi, quién sabe dónde, y localizada. Y bueno, y esto de aquí que hemos hecho no era una charla, esto fue algo muy curioso. Este de aquí es un músico de la Universidad de Newcastle y nos dijo que quería ponerle música a Pi, a nuestro dibujo de Pi. Y entonces creo como este es el musical de Pi. Y entonces hizo, la verdad es que quedó chulo. Yo cuando me lo dijo, yo madre mía, esto es... Porque claro, como se comporta como un número aleatorio, pues a mí me mandó el primer audio este de dibujo y sonaba. Y claro, y yo digo, esto va a quedar fatal. Y no, luego quedó muy chulo, lo hicimos ahí en un auditorio de... O sea, esto es en Newcastle, en el pueblo. Hizo un auditorio ahí, no sé qué, puso el dibujo de Japan, empezó a navegar ahí por la imagen. Él dice que el sonido este tenía que ver con la imagen, yo creo que se había inventado, o sea, eso no tiene nada que ver, pero no, quedó muy guay. Y nada, bueno, y estas son las referencias principales. Aquí tenéis, os podéis meter en mi página web y tenéis todas las transparencias y todo. Este es el artículo principal. Luego también hemos creado una página web, porque resulta que en Wired, en el del Reino Unido, también va a salir, hay una revista que sale impresa y en la edición de julio o en la de agosto, o sea, está a punto de salir, va a salir el artículo este hablando sobre Pi, sobre los números. Pues hará como 2 meses me llamó la editora de Wired, del Reino Unido, y le estuve con ella hablando media hora por teléfono, explicándole más o menos los dibujos. La mujer no tenía ni idea de matemáticas, o sea, me da un poco de miedo porque no sé lo que puede haber escrito en el artículo ese, porque yo empecé a hablar así como si supiera de todo un poco y claro, y en un momento le dije, bueno, están los números estos de Champernot, que en base 4 pues son así, te quedas 1, 2, 3 y en vez de 4 es el 1, 0, porque en base 4 no hay 4 y ya, ¿cómo que el 4 es 1, 0? Y yo, vale, empecemos desde el principio porque las mujeres también se están enterando de nada. Y bueno, y aquí tenéis una página web que os invito a que la presentéis, la acabamos de hacer hace muy poquito, creo que queda bastante chula. Y aquí tenéis todas las cosas que hemos recopilado todo lo que tenemos sobre este trabajo, que todavía seguimos en colaboración, vamos a hacer más cosas. Y no sale el dibujito, está tardando en cargarse, pues sale un poco inmenso. Y bueno, aquí tenéis todo, podéis meteros en las publicaciones y os podéis descargar, si queréis, el artículo está aquí, este es el artículo que hemos publicado, las presentaciones, aquí tenéis todas las presentaciones que hemos hecho que estén relacionadas, e incluso, bueno, vídeos, porque esta charla también me la han grabado, esta creo que es la charla que más me han grabado, vamos, porque tengo una versión en inglés, otra en español y esta es la tercera vez que me la graban en español. Y bueno, y esto es más o menos todo lo que os quería contar.
Y muchas gracias por venir, sobre todo con el calor que hace. Os lo agradezco. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Curiosidad? ¿Comentario? Bueno, si alguien sabe dónde están mis camisetas, Bueno, pues entonces le damos las gracias de nuevo.